Mindu vs Migetizuko Villano capítulo 10. La ciudad de Tokio ardiendo se podía ver envuelta en llamas en la distancia. En su tienda de campaña en las afueras de la ciudad, los principales generales de la KRA estaban sentados discutiendo sus avances en la conquista de la ciudad. De repente se escuchó el sonido de las ruedas de un vehículo motorizado acercándose desde la distancia. Era casi el amanecer y los generales esperaban que pronto el gran nombre en clave del gran proyecto Ninguno para Todos estuviera activo. Pronto la guerra terminaría, o eso esperaban. El vehículo se acercaba, ahora se podía escuchar el sonido de sus motores. El vehículo pronto llegó a la tienda y de allí salió el teniente Bars. El soldado entró corriendo en la tienda e hizo un saludo a sus oficiales superiores. General Bradley, ¿cuál es el motivo de su aparición, teniente Bars? General Grumman, estamos en medio de algo importante en este momento. Teniente Bars, señor, traigo noticias del campo de batalla. General Roy, puedes hablar. General Alex, pero hazlo rápido. Teniente Bars, señor. Según los soldados de la Legión Oscura, la planta de energía ha sido destruida. General Bradley, eso es un gran revés. General Roy, entonces debemos encontrar una fuente alternativa de energía. General Grumman, ¿qué ha dicho el Führer sobre esto? Teniente Bars, señor, según el coronel Jin, el Führer murió en la batalla de la planta de energía, fue golpeado contra el generador y esa es la razón por la que explotó. Hubo silencio, nada más que un silencio absoluto. El único timp que se pudo escuchar fue el sonido de la artillería y los cañones de lejanas batallas en la ciudad. De repente, el general Alex se puso de pie. General Alex, el Führer no puede estar muerto. No puede ser. No puede ser. Debe haber habido algún error. Teniente Bars, señor, el informe fue dado por los mismos soldados sobrevivientes. General Bradley, ¿qué pasa con los comandantes supremos? General Roy, no podrían haber aniquilado a todo el comando superior. Teniente Bars, señor, según los informes, los comandantes supremos Hitsuna y Bihon murieron durante la batalla, así como el comandante Erito del cuerpo de Stormtrooper. El comandante supremo Akaguro no está en acción. Se hizo el silencio de nuevo. Entonces el general Roy se hundió en su asiento. General Roy, no puedo creer esto. De repente, otro coche llegó al lugar donde estaban los generales. De allí salieron otros hombres vestidos de militar. General Bradley, General Gerin, ¿qué está haciendo aquí? General Gerin, supongo que ya conoce sobre el Führer. General Alex, sí, General Gerin. Estoy aquí para informarle que no es lo único malo, probablemente también sepa que los comandantes supremos están muertos, pero todos en los HQ también están muertos. La explosión de la planta de energía siguió a los cables de energía y ahora las oficinas centrales están en ruinas. General Roy, ¿qué? Imposible. General Gerin, mis aviones han recogido fotos del lugar. General Alex, ¿qué pasa con los otros generales? General Gerin, Louis sostiene la frontera norte mientras que Aukeye sostiene la sur. General Bradley, entonces, ¿somos todos lo que queda? General Roy, Grumman, ¿no tienes nada que decir? General Grumman, por supuesto que sí, mientras estaba en estado de shock me preguntaba, ¿quién será el próximo Führer? Todos se quedaron en silencio, ahora también se estaban preguntando eso. General Gerin, no hay una línea clara de sucesión. General Bradley, con los comandantes supremos desaparecidos, la posición está en juego, ahora había tensión entre los generales, que ocuparían el papel del Führer. General Alex, creo que es un poco irrespetuoso reemplazarlo justo después de su muerte. Sugiero que formemos una junta para gobernar por ahora, entonces quien sea el más querido por el ejército después de un cierto periodo se convertirá en el Führer. General Gerin, me suena bien. General Bradley, para mí también. General Grumman, supongo que es bastante justo por ahora. General Roy, bien por mí. General Alex, muy bien. Está arreglado entonces.
Creo que todos podemos estar de acuerdo en cuál debería ser nuestro primer acto. En las próximas 2 horas, se envió una división de unidades especiales para recuperar el cuerpo del Führer. Después de unas horas, atravesaron las líneas enemigas y lograron recuperar el cuerpo del Führer. Pronto la noticia de la muerte del Führer se hizo noticia. El Führer murió mientras luchaba contra los peculiar, al menos eso es lo que se creía. Activar plan de contingencia 25. Hubo un funeral de estado masivo para el Führer. Fue enterrado en su Musutafú natal. Soldados y sin peculiaridades de todos los rincones de los territorios de la KA llegaron a presentar sus respetos al Führer. Fotos de él estaban por todas partes. En todos los frentes los soldados hicieron un tiro para presentar sus respetos. La Junta ahora tenía el control, pero ¿cuál sería su destino ahora? La Junta logró mantener la unidad gracias al recuerdo reciente del Führer y la esperanza de la KA de ser pronto los vencedores de la guerra. Pero esa victoria nunca llegó. En Tokio, la batalla se prolongó, primero durante días, luego durante semanas y finalmente durante meses. No hubo ningún avance, las otras fronteras también estaban estancadas. La Junta se estaba desesperando. Pronto un duro golpe, la KA fue derrotada en Tokio. Transferencia completa. La Junta estaba conmocionada, su legitimidad se estaba derrumbando. Pronto los generales comenzaron a culparse unos a otros por sus derrotas. Al principio fueron solo discusiones, pero pronto se convirtieron en peleas y luego en una batalla total. La KA se había vuelto contra sí misma. Los 5 caudillos de la Junta comenzaron a librar una guerra civil dentro de la guerra civil. El gobierno se aprovechó de esto y pronto comenzaron a rechazar la KA. En todos los frentes, las fronteras de las KA estaban retrocediendo y sus territorios se hacían más pequeños día a día. Pronto el gobierno volvió a tomar Musutafú, y los restos del Führer tuvieron que ser trasladados a otro lugar. 3 años desde la muerte del Führer y la KA estuvo al borde de la derrota. Los señores de la guerra continuaron luchando entre sí. Toda apariencia de unidad había desaparecido. Se perdió toda esperanza. Fue entonces cuando un nuevo señor de la guerra se unió a la lucha. General Jin, era el coronel del Führer en la Legión Oscura, un héroe a los ojos de los sin peculiaridades. Con el respaldo del general Louis Aukeye, comenzó a luchar contra los otros 5 señores de la guerra y pronto pudo vencerlos rápidamente. El general Gerin con su fuerza aérea, decidió unirse a él y el gran almirante Traun de la Marina le prometió lealtad. Después de unir los restos de la KA estaba listo. Revivió el culto al Führer para restaurar la unidad, y luego se embarcó en una brutal campaña de conquista. En un año, la KA casi había recuperado sus antiguas fronteras, y estaba amenazando a Tokio una vez más. Aunque su victoria fue truncada. Jin fue atacado por sorpresa por un grupo de héroes, su vida terminó y KA permaneció sin líder una vez más. Orden Ejecutiva 325, el general Aukeye y Louis formaron un duarchi para mantener las cosas en orden, pero no pudieron mantener las ganancias militares que Jin había ganado y pronto el gobierno comenzó a rechazarlos. Mientras los obligaban a retroceder, llegaron malas noticias del exterior. La ONU finalmente había reunido una coalición contra la KA después de que la mayoría de los países habían lidiado con sus propias rebeliones sin peculiaridades. Fue una época de crisis. 5 años después de la muerte del Führer y la KA estaba siendo amenazada con ser aniquilada nuevamente. Dicen que los tiempos de crisis hacen a los hombres más fuertes. Hay que aprender a adaptarse o morir. Mientras la KA estaba siendo amenazada de extinción, una vez más, alguien tomó la iniciativa. Barras generales, asesinó a Aukeye y Louis y centró el poder alrededor de sí mismo. Comenzó un nuevo renacimiento, detuvo el avance enemigo y comenzó a retroceder. El Fénix aún no estaba muerto. Imperio de las sombras, los tiempos habían cambiado. Bars ya no tenía acceso a los vastos recursos que tenían sus predecesores, ya que los habían desperdiciado. Se las arregló para rechazar al gobierno y establecer un estado coherente en el norte con fronteras fijas.
9 años después de la muerte del Führer y la guerra fue un punto muerto, pero pronto Bars murió conduciendo a sus soldados a la batalla, al igual que la del Führer fue una muerte honorable, pero ¿qué pasaría ahora? De repente, la KRA comenzó a retirarse de nuevo a sus fortalezas, asegurándolos con todo lo que pudieran, ya no involucrarían al gobierno en la apertura del campo de batalla, se quedarían detrás de sus ciudades fortaleza por razones desconocidas. Pronto dejaron de ser considerados una amenaza y pasarían a llamarse remanentes Sinkirsles, pero olvidaron algo. Un verdadero fénix siempre se levantará de las cenizas, no importa cuánto lo tome. Ascenso del Fénix. Aquellos que no aprenden historia, están condenados a repetirla. George Santayana. La batalla de Tokio fue la batalla más decisiva de toda la guerra. Fue allí mismo cuando, después de ser entregados la derrota tras la derrota de los ejércitos de la KRA, finalmente obtuvimos nuestra mayor victoria. Todo el mando superior de la KRA fue aniquilado, incluido el Führer, Izuku Shigaraki, alias Dark Phoenix, y fui yo, Izumi Yagi, quien lo golpeó. Cada vez que lo pienso, no hay orgullo ni satisfacción, solo culpa y dolor. Él era mi hermano precioso a quien le di la espalda cuando éramos más jóvenes, y cuando me di cuenta, él también me había dado la espalda. Me presentaron como un héroe, un nuevo símbolo de paz y justicia, aunque solo tenía 17 años, pero no me sentía bien, había asesinado a mi hermano y me estaban glorificando por ello. Sé que no era el mejor, pero era realmente necesario. Me dijeron que no podía lamentar su muerte, que ni siquiera podía enterrarlo, que no merecía tales cosas. Cada vez que lo pienso, desearía haber sido más fuerte para decirles que lo empujaran y hicieran lo correcto, pero era débil, como siempre lo he sido. La guerra no terminó con la muerte de mi hermano. Los altos mandos restantes de THDK mantuvieron la lucha en marcha. Los héroes fueron reclutados para actuar como guardianes seguros de las ciudades para que el ejército pudiera concentrarse completamente en luchar contra los rebeldes. Mi clase y yo, al menos lo que quedaba de ella, fuimos enviados al campamento militar donde continuamos nuestra educación de héroe, aunque de una manera un poco más militarista de lo normal. Me gradué poco después y estuve destinado en el recientemente reconquistado Musutazu. Mi deber era actuar como guardia de la ciudad y también hacer apariciones públicas. El gobierno me estaba haciendo propaganda como el verdadero héroe de Japón y el héroe del pueblo. ¿Qué significaba eso de todos modos? ¿Qué quiso decir héroe en este punto? No quería que pareciera que la palabra héroe había perdido todo su significado, al menos no hasta que eso sucediera. El general Jin de la KRA tomó el mando y comenzó a lanzar campañas agresivas contra los territorios del gobierno una vez más. En los momentos de desesperación cuando la KRA amenazaba a Tokio de nuevo, se firmó ese documento que cambió para siempre nuestras vidas. Orden Imperial 3678, todos los héroes debían ser llamados al campo de batalla como armas humanas. No teníamos más remedio que abrirge. Entramos en la batalla como un huracán usando nuestras peculiaridades al máximo. Los soldados fueron asesinados y las ciudades quemadas, las tierras de los países se pintaron de rojo por todas las matanzas. Como luego fue asignado al grupo que rastrearía y asesinaría al general Jin, y yo fui quien lo mató también, una vez más fui considerado un héroe para la gente por matar tal amenaza, pero una vez más, también me sentí mal. Traté de convencerme de que todo lo que estaba haciendo era por el bien de la gente para restaurar la era de paz que parecía tan lejana, pero todos esos pensamientos se derrumbaron más tarde. Orden Imperial 3679 con la señal de ese maldito papel, había comenzado, la guerra de exterminio Sinkirsles había comenzado. No podía soportar ver cuántos inocentes murieron. El razonamiento detrás de ese orden fue que los sin peculiaridades eran una amenaza para la seguridad mundial. En todo el mundo se estaban llevando a cabo órdenes de exterminio como estas. Cada vez que iba al campo de batalla, aunque trataba de ignorarlo, en la distancia podía escuchar los sonidos de disparos de armas, de gente gritando de dolor y horror. Lo peor de todo era saber que ninguno de ellos era culpable de nada, ni siquiera eran soldados. El mundo se llenó de odio. Todo es tu culpa. Y tú lo sabes. Su voz, no puedo quitarme la voz de la cabeza.
Eres responsable de los eventos que llevaron a esto. También podrías haber sido el que mató a todos. Lo sé muy bien. Por eso traté de hacer las cosas bien. Lo intenté. Pero simplemente no escuchan. Nadie escucha. Creen que estoy delirando, o que simplemente me siento culpable por mi hermano, y sí, me siento culpable. Por eso quiero hacer las cosas bien. Pero mis palabras se ahogaron en los gritos agonizantes de los que murieron en la guerra. No te mereces esa peculiaridad. Tú tampoco mereces ser un héroe. Y en este punto, ni siquiera mereces vivir. Solo quería hacer lo correcto. A medida que la guerra se prolongó y los asesinatos se intensificaron, las batallas fueron mucho más brutales. Cada vez, antes de irme a dormir, pensaba en los que murieron bajo mis manos, me aseguraba de recordar su rostro, porque aunque están muertos, sé muy bien que no lo harán. Nunca olvides el mío. El mundo es un lugar lleno de odio e ironía. Los sin peculiaridades odiaban a los peculiares por ser diferentes al principio. Cuando se convirtieron en mayoría, los excéntricos odiaban a los sin peculiaridades por ser diferentes. Entonces el odio se apoderó de ellos y los sin peculiaridades desataron una guerra de odio contra los curvados, solo para que los curvados se volvieran y hagan lo mismo contra ellos. ¿Se romperá este ciclo alguna vez? Tal vez pudiste haber logrado ese, hermano. Cuando la guerra finalmente terminó, me sentí inmensamente aliviado, pero la culpa seguía ahí. ¿Podré seguir llamándome un héroe incluso después de todo lo que hice? Resulta que alguien como yo podría volver a encontrar la felicidad. Resulta que podría, pero, después de recordar todo en los últimos años, no podría haber sido más tonto. KHQ, unos meses después de la guerra civil, unos meses después de la guerra civil, KHQ, unos meses después de la guerra civil, podemos ver a un hombre mirando hacia el suelo donde los soldados están marchando y haciendo ejercicios. Si miramos de cerca, podríamos decir que no era un hombre, sino un adolescente. Estaba vestido con uniforme militar y tenía una espada que había pegado al suelo frente a él y sus manos la sostenían firmemente. Este adolescente era el hombre más poderoso de toda la Kra, Führer Izuku Shigaraki, también conocido como Dark Phoenix o Führer Phoenix. Este adolescente era el hombre más poderoso de toda la Kra, Führer Izuku Shigaraki, también conocido como Dark Phoenix o Führer Phoenix. Phoenix miró hacia arriba y sonrió. Sí, ese soy yo, soy Dark Phoenix, el Führer de Kra. Sí, ese soy yo, soy Dark Phoenix, el Führer de Kra. También soy el fundador de este movimiento. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Quiero restaurar el mundo a como era antes, quiero que los de mi especie vivan felices, quiero erradicar la plaga que son las peculiaridades que han podrido por completo a nuestra sociedad, creando una dependencia de ellos que me cava. La humanidad se vivió durante milenios sin peculiaridades y hemos progresado increíblemente, pero en el momento en que aparecieron las peculiaridades, todo el progreso se detuvo. Toda esta tecnología de aspecto futurista que usa mi ejército podría haber quedado obsoleta si el progreso hubiera continuado. Quiero progresar lo más rápido posible para compensar los 200 años que hemos perdido desde que aparecieron las peculiaridades. Puede parecer imposible, pero prometo hacerlo, al igual que prometo poner fin a la era de las peculiaridades y establecer una era de igualdad. Phoenix dejó de mirar a sus soldados y comenzó a caminar de regreso a los cuarteles generales, caminando por el pasillo y saludando a los que conocía. Es un trabajo agotador, ¿sabes? Especialmente para un adolescente, pero siempre supe que no sería fácil. No solo soy el comandante en jefe del ejército, sino también el jefe de la pseudo-nación. Tengo gente que cuidar y, como su gobernante, prometo protegerlos a toda costa del enemigo. Cuando estoy en público o hablo con mis subordinados, siempre me gusta ser lo más carismático posible. Quiero que confíen en mí, que me respeten. Una relación construida únicamente sobre la base de una hazaña no puede durar. Quiero que mis subordinados sepan que no importa qué, siempre pueden acudir a mí si necesitan ayuda, sin importar el rango, el género o el estado.
Todos son iguales a mí, la única diferencia son las responsabilidades con las que tenemos que lidiar para mantener nuestro movimiento en marcha, pero eso no significa que no valore cada parte de su trabajo, ni una sola vez se me ha pasado por la cabeza la idea de que llegué aquí. Todo por mi cuenta. Phoenix siguió caminando por el edificio hasta que llegó a su salón del trono y se sentó en él. Algunas personas pueden captar mensajes contradictorios de mí como un gobernante autoritario, aunque no uso excesivamente mis poderes para mi beneficio personal. No lo creerías, pero uno de estos que desconfiaba de mí era mi mano derecha actual, el comandante Hitsuna. Phoenix sonrió recordando la vez que lo conoció después de la caída de Kioto, cuando regresó a los cuarteles generales. Phoenix sonrió recordando la vez que lo conoció después de la caída de Kioto, cuando regresó a los cuarteles generales. Algunas personas lo cuestionaron debido a su uso de demasiada fuerza bruta en la conquista de Kioto. Mientras caminaba por los cuarteles generales, escuchó una conversación de un grupo de soldados en el patio trasero, hablando de cómo se estaba convirtiendo en un déspota y corrupto por el poder. Se acercó a los soldados y habló. DP. ¿Entonces eso es lo que piensas? Los soldados se congelaron después de escucharlo y verlo. Los soldados se congelaron después de escucharlo y verlo. DP. ¿Por qué no lo repites? Nadie dijo nada, más soldados fueron a ver la situación. DP. ¿Qué pasa? ¿El gato te comió la lengua? Hitsuna. Déspota. Dark Phoenix se volvió hacia él, el único valiente que habló. Dark Phoenix se volvió hacia él, el único valiente que habló. Hitsuna. Te estás convirtiendo en un dictador despiadado. Dijiste que cambiarías el mundo, pero lo estás devolviendo a una era oscura. Phoenix lo miró fijamente por un momento. DP. No es algo que me guste, pero haré lo que sea necesario para alcanzar las metas del clan Hitsuna. En este camino solo te perderás. DP. Si crees que puedes hacerlo mejor que yo, entonces sé mi invitado. Te propongo algo, vamos a duelo. Si me matas serás el próximo Führer y manejarás las cosas como crees que eres el mejor. ¿Te suena bien? Todos miraron al Führer con los ojos bien abiertos, incluso Hitsuna. Hitsuna cerró los ojos y luego habló. Hitsuna. Eres la persona a la que más admiro, prefiero verte morir como un héroe que vivir lo suficiente para ser un villano. DP. Entonces que así sea. ¿Qué arma quieres que sea? Hitsuna. Espada. Dark Phoenix sonrió levemente ante eso. DP. Muy bien entonces. Phoenix le indicó a los soldados que trajeran 2 espadas, los soldados regresaron rápidamente con 2 espadas y se las dieron a Hitsuna. Hitsuna los agarró y luego miró a Phoenix. Hitsuna. ¿Y el tuyo? Phoenix desabrochó su chaqueta militar para revelar sus 2 espadas. Phoenix desabrochó su chaqueta militar para revelar sus 2 espadas. DP. Siempre estoy listo para cualquier cosa, incluso la muerte. Eso es también lo que significa ser Führer. Veamos si eres digno de ser Führer. El duelo comenzó y Izuku cargó contra él. Intercambiaron golpes y cortes, aunque estaba muy claro que Phoenix tenía la ventaja, pero Hitsuna no fue empujado, no se echaría atrás, lucharía con todo lo que consiguiera. Aún así, eso fue suficiente. El combate duró 2 minutos antes de que Hitsuna fuera clavado al suelo con el Führer encima de él y una espada a cada lado de su cabeza. Hitsuna miró a Phoenix. Hitsuna. Vamos, mátame. Phoenix lo miró por un momento, luego levantó su espada y los guardó, dio un paso atrás de Hitsuna y comenzó a reír. DP. ¿Seguro que sí, no? La mayoría de la gente se echa atrás cuando se enfrenta a la muerte, pero tú no, eres fuerte no solo física sino también mentalmente, me gustas. Hitsuna miró a Phoenix desde el suelo. DP. Necesito que alguien así me cuide la espalda, aunque, por supuesto, eso significa que también podrás apuñalarme por la espalda, así que si me desvío de este camino hacia uno de corrupción, quiero que me apuñales, así que aceptarás el trabajo. Phoenix extendió su mano hacia Hitsuna, Hitsuna la tomó. Hitsuna. Sí señor.
Recordar ese encuentro también hizo que Phoenix recordara otro de sus roles: debía estar dispuesto a hacer cualquier cosa para garantizar la seguridad de sus hombres. Se suponía que debía guiarlos, ese era su rol, por lo que tenía que estar listo para hacer cualquier cosa. Phoenix corrió por el campo de batalla mientras dirigía a sus hombres, esquivó y bloqueó balas, cortó a todos sus enemigos. Tenía que ser un ejemplo, tenía que ser un líder, tenía que ponerse voluntariamente en las situaciones más peligrosas para. Phoenix corrió por el campo de batalla mientras dirigía a sus hombres, esquivó y bloqueó balas, cortó a todos sus enemigos. Tenía que ser un ejemplo, tenía que ser un líder, tenía que ponerse voluntariamente en las situaciones más peligrosas para. Alentaba a sus hombres, también los defendía en caso de que estuvieran en una situación difícil y, a cambio, también lo ayudarían a él. Cortó enemigo tras enemigo con sus espadas. Sabía que con cada vida que tomaba una familia se separaba o se desintegraba, no le gustaba, pero era un sacrificio que había que hacer, y si tenía que sacrificarlo todo para lograr su objetivo, lo haría, que fue uno de sus papeles como Führer. Cuando los tiempos parecían oscuros para sus hombres en el campo de batalla, él era un faro de luz y esperanza para todos ellos, ya que los soldados que le importaban murieron uno por uno para ayudarlo a lograr este objetivo de un futuro mejor. No, cuando los tiempos parecían oscuros para sus hombres en el campo de batalla, él era un faro de luz y esperanza para todos ellos, ya que los soldados que le importaban murieron uno por uno para ayudarlo a lograr este objetivo de un futuro mejor. No pudo derrumbar. Tenía que ser fuerte y mantenerse al frente, no importaba lo difícil que fuera, ese era uno de sus roles como Führer. Tenía que ser fuerte y mantenerse al frente, no importaba lo difícil que fuera, ese era uno de sus roles como Führer. Phoenix miró a los miembros de la liga que acababan de atacar la planta de energía y casi lo matan. Mientras miraba a aquellos que desafiaban mi visión, supe que harían cualquier cosa para derribarme y, a cambio, haré cualquier cosa para derribarlos, no importa cuán herido esté, no puedo dar marcha atrás, tengo que hacerlo. Mantenerme firme y llevar a mis hombres a la victoria, ese es uno de mis roles como Führer. Phoenix miró a Kirishima que acababa de entrar en su habitación. No importa cuánto quiera renunciar, no puedo, ahora no, puedo retroceder. Les prometí a todos los de mi especie que crearía un futuro donde todo sería mejor, donde no nos tendríamos que preocupar por la discriminación, y prometo mantener esa promesa, ese es uno de mis roles como Führer. No importa cuánto quiera renunciar, no puedo, ahora no, puedo retroceder. Les prometí a todos los de mi especie que crearía un futuro donde todo sería mejor, donde no nos tendríamos que preocupar por la discriminación, y prometo mantener esa promesa. Phoenix miró débilmente a su hermana, su cuerpo estaba a punto de rendirse. Aunque estoy al borde de la muerte, no retrocederé, por respeto a mis hombres caídos, me mantendré firme y lucharé hasta mi último aliento. Soy un símbolo de cambio, no puedo dejar que este símbolo sea destruido tan fácilmente, me levantaré y seguiré siendo el símbolo de la nueva era, ese es mi papel como el Führer. Aunque estoy al borde de la muerte, no retrocederé, por respeto a mis hombres caídos, me mantendré firme y lucharé hasta mi último aliento. Soy un símbolo de cambio, no puedo dejar que este símbolo sea destruido tan fácilmente, me eleva. Phoenix miró a su asistente una vez más desde el suelo. Lo golpearon y se estaba muriendo. Sabía que podía llegar a esto en cualquier momento, pero no tengo miedo, necesitaba estar listo para la muerte en cualquier momento. Ese era uno de mis roles como Führer, pero también uno de mis roles es guiar a mis hombres, y no cumpliré mis promesas. Un fénix siempre se levantará de las cenizas, y cuando regrese, continuaré cumpliendo mi papel como el Führer. La guerra civil prosiguió, se libraron batallas en todos los frentes. El Führer ordenó a sus brazos sin miedo contra el gobierno traicionero para liberar a los sin peculiaridades de la opresión. En medio de todo esto nació un niño. Fue criado por su madre desde que su padre se fue a la guerra antes de que él naciera. Vivían en las partes del país controladas por la KRA, lo que fue una suerte, ya que ambos no tenían peculiaridades. A medida que la situación empeoraba en la guerra civil, la madre corrió con su hijo al territorio de la KRA. Allí permanecerían a salvo, por un tiempo. Cuando el niño tenía ahora 10 años, la paz de su familia se vino abajo.
La Kra se retiró de la mayoría de sus territorios y se trasladó a sus fortalezas seguras, los Kirk fuera de ellos quedaron indefensos. El niño miró hacia las calles para ver a los militares marchando por ellas. Había visto las atrocidades cometidas por los soldados cuando llegaron por primera vez a su pequeña ciudad. Había visto las atrocidades cometidas por los soldados cuando llegaron por primera vez a su pequeña ciudad. Asesinaron a los varones del pueblo que tenían más de 20 años, también irrumpieron en las casas y obligaron a las mujeres a tomar pastillas esterilizadoras, para las embarazadas era peor ya que las obligaban a abortar. Aquellos que no siguieron las nuevas reglas, fueron asesinados. También vio cómo los héroes que habían venido a la ciudad para protegerla, reprimieron brutalmente una pequeña insurrección contra las nuevas políticas. Lo había visto todo y estaba traumatizado por ello. Cuando los héroes finalmente refrenaron a los rebeldes, todos fueron asesinados. Se quedó allí perplejo. Fue sacado de su trance cuando una figura atraída por encima de él, vio que era una mujer probablemente de unos 20 años con cabello rubio y ojos verdes, estaba vestida con un disfraz de héroe. «No deberías estar aquí, niño, ¿tienes madre?», dijo ella suavemente. El chico asintió en respuesta. «Ven, vamos a buscarla». Ella le tendió la mano al chico, pero el chico de repente la apartó de un golpe. «¡No!», gritó. «¿Quieres que te lleve con ella para poder matarla? No matarás a mi mamá». El chico de repente corrió a su casa, lejos del infierno en su ciudad. Todo eso pasó por su mente mientras observaba a los soldados salir de su ciudad. También logró ver una fila de oficiales saludándolos. Eran la policía militar y su reputación no era exactamente la mejor que había. El niño decidió que era mejor volver a su casa, o lo que quedaba de ella. Los militares habían decidido hacer una pequeña demostración de fuerza después de la rebelión. El niño estaba sentado en su mesa, comiendo la poca comida que tenían con su mamá, cuando de repente hubo un golpe en la puerta. La madre, nerviosa, se puso de pie y abrió la puerta. De repente, miembros de la policía militar la empujaron a un lado y entraron en la casa. «MP. Señorita, vamos a tener que registrarla a usted y a su hijo». «Madre. ¿Los dos?», preguntó un poco preocupada. «No tengo ningún problema conmigo, pero por favor, todavía es un niño, ¿no puede haber otra forma de registrarlo por ahora?» «MP. Ya tienes la respuesta», dijo con frialdad, «llévatelos». Los otros diputados entraron a la casa y se llevaron a la madre y al niño. «Madre. No, por favor. Tómame. No le hagas nada, por favor». La madre comenzó a luchar contra los soldados y en medio de todo eso, la madre accidentalmente golpeó a uno de los parlamentarios en la cara. «MPS. Eso es». El diputado sacó su arma y con el niño mirando, le disparó en la cabeza. El cuerpo de la mujer cayó al suelo con un ruido sordo y en medio de un charco de sangre. El chaval gritó y aprovechando la distracción de los soldados que lo sujetaban, se soltó y los pateó a ambos en las nueces. Luego salió corriendo lo más rápido que pudo, escuchó gritos y algunos disparos hasta que finalmente los perdió. Después de todo lo que el niño se encontró en un bosque, se arrodilló en un árbol y lloró durante horas. ¿Qué iba a hacer ahora? Vemos ahora a un chico de 18 años sentado en un banco que usaba una capucha para esconder su rostro, se podía ver parte de su cabello lacio negro y sus brillantes ojos azules. Un hombre y una mujer pasaron junto a él, cuando pasaron frente a él se paró y pasó corriendo junto a la mujer, agarró su bolso y salió corriendo con él. Corrió a un callejón y se sentó, abrió el bolso para ver si podía encontrar algo de valor. Cuando tomó lo que necesitaba, se puso de pie y se fue. Caminó hasta un parque y se sentó. Luego escuchó una conversación de otra pareja. «Hombre, ¿has oído? La Kra lanzó una pequeña incursión en el norte». «Mujer, ¿de verdad? Y aquí pensé que todo había terminado». «Hombre, sí, es una sorpresa que todavía tengan capacidades ofensivas». «¿El Kra? Entonces todavía estaba funcionando». Conocía la Kra y el casi mítico Führer Phoenix. Sabía que su padre había sido oficial allí, solía soñar con unirse a la Kra, ¿podría realmente cumplir su sueño y continuar con el legado de su padre?
El chico caminó por el país, iba a ir al bastión de Kra más cercano y se alistaría allí, tal vez de esa manera podría hacer algo con su vida. Logró pasar los puntos de control y entró en la ciudad en poder de la Kra. Luego fue inmediatamente a la estación de alistamiento más cercana. Como era su turno, se sentó con el oficial de reclutamiento. Oficial. ¿Nombre? Oficial. Bien, ¿y qué? Disculpe, ¿escuché eso correctamente? Disculpe, ¿escuché eso correctamente? Oficial. Oh, señor coronel Fury. El oficial saludó al hombre. Fury. Entonces, ¿cuál era tu nombre de nuevo? Fury. Bueno, esto seguro que es interesante, ¿eh? No sabía que tenía un hijo. Entonces, ¿por qué no vienes conmigo? Fury guió al niño a su oficina y se sentó con él. Fury. Entonces, ¿quieres continuar con el legado de tu padre? Chico. Sí, señor. Fury. Ahora esto es otra cosa. ¿Quién hubiera pensado que después de todos estos años conocería al hijo de mi antiguo jefe? Seguro que te pareces a él. Te asignaré a mi regimiento, soy el supervisor de los novatos como tú, y estoy muy interesado en ver cómo te desarrollas. Podemos ver al niño ahora entrenando con el resto de su regimiento, haciendo ejercicios y practicando con armas. El entrenamiento fue duro pero lo lograría. Por la noche practicaba con el coronel Fury sus habilidades con la espada. Fury. Si deseas llevar el legado, también debes poder hacer esto. Todos los oficiales conocen el manejo de la espada debido al legado del Führer, tu padre también lo hizo Fury. Si deseas llevar el legado, también debes poder hacer esto. Todos los oficiales conocen el manejo de la espada debido al legado del Führer, tu padre también lo hizo. Quiero que estés preparado ya que no aceptaré que no alcances el rango que él solía tener. Fueron sus días pero dieron sus frutos. Cuando tenía 20 años se graduó de la academia militar con gran éxito, incluso fue ascendido a teniente nada más graduarse. Luego continuó mostrando su mérito y ascendió en las filas del ejército, en solo un año había alcanzado el rango de mayor. De repente, la sorpresa avivó la ciudad, ya que el general Breman, el actual jefe de la Kra, hizo una visita a la ciudad. El mayor formó parte del comité de oficiales, que le dio la bienvenida a la ciudad. El mayor fue llamado de repente por órdenes de Breman, y cuando entró en la habitación vio a Breman sentado en su silla con Fury a su lado. El mayor fue llamado de repente por órdenes de Breman, y cuando entró en la habitación vio a Breman sentado en su silla con Fury a su lado. Breman. Entonces este es él. Fury. Sí, señor. Breman. Dime, ¿eres realmente su hijo? Mayor. Sí, señor. Breman. Esto es genial. Realmente no esperaba esto cuando dijiste que darías una sorpresa, pero realmente me has hecho feliz. Ahora mayor, le gustaría un puesto más alto, es lo único adecuado para alguien de su linaje. El mayor miró a Fury, quien asintió en respuesta. Mayor. Sí, señor. Breman. Muy bien, entonces, te ascendí a general y gobernador de esta ciudad. El actual se retiró de todos modos, así que creo que eres el mejor candidato. Por lo tanto, se estaba acercando a cumplir el legado de su padre. El general estaba ahora en los muelles de la ciudad, le habían dicho que alguien lo encontraría allí. Luego miró como un helicóptero aterrizaba cerca de él, y desde allí se alejó un anciano vestido de militar. Entonces eres de quien Breman estaba hablando. Mi nombre es Gran Almirante Traun, estoy aquí para llevarte a los cuarteles generales. Entonces eres de quien Breman estaba hablando. Mi nombre es Gran Almirante Traun, estoy aquí para llevarte a los cuarteles generales. No te preocupes por la ciudad, dejé a Fury a cargo. Luego volaron a los cuarteles generales. Nunca había estado allí, la ubicación de los cuarteles generales era un secreto, muy pocas personas sabían de su ubicación. Estaba sorprendido por el tamaño del edificio y solo pudo evitar preguntarse cómo mantenían el lugar en secreto. Traun lo guió a través del lugar, bajaron las escaleras hasta un piso debajo del suelo. Luego entraron por una puerta y entraron. El general pudo ver una figura sentada en una silla en el medio de la habitación. Traun luego caminó hacia la figura y se inclinó hacia su oído para susurrar algo, luego dio un paso atrás y salió de la habitación. La figura luego se puso de pie y caminó hacia él, revelando a un hombre con ropa militar.
El general abrió mucho los ojos. Entonces, ¿estás interesado en cumplir con su papel? General. Sí señor, como lo hizo en la guerra anterior. Fin del capítulo, espero que les haya gustado. Si